Hoy veremos el tema del nuevo nacimiento. Partamos del principio de que debe haber un arrepentimiento para que haya un engendramiento y así poder nacer de nuevo. Ese nacimiento se produce en nuestro espíritu, pero primero debemos hacer morir para que haya un nacimiento. También es importante tener el conocimiento de que a qué se muere y cómo hacerlo efectivo en nuestras vidas. El proceso del nacer de nuevo, primero debe haber un rompimiento, como una semilla cuando se rompe, para que salga la raíz, así crezca y pueda dar fruto. Y esto no se logra de la noche a la mañana ni con una oración de fe. Este es un proceso que puede llevar años, décadas y la persona partir del plano lineal y nunca haber nacido de nuevo. Por eso es importante el conocimiento de la vida en el espíritu. El proceso del nacimiento siempre parte de la cruz. Toda la vida en el espíritu parte de la cruz. Sin la cruz y sin Jesucristo no hay nada. Porque Jesucristo murió y resucitó y nosotros debemos morir y resucitar juntamente con Él para ser posicionados en lugares celestiales y desde ahí poder gobernar sobre las obras de la carne y hacerlas morir por el espíritu. Por falta de conocimiento, muchas personas piensan que solamente con una oración de fe ya son nacidos de nuevo, pero empiezan a ver en sus vidas pecados que no conocían, cosas ocultas, enfermedades, y se preguntan el por qué. Se preguntan por qué llevo una vida estancada, por qué llevo en la silla de una congregación ya 20 años y ni siquiera pertenezco a un ministerio, o por qué cuando se me acercan personas con problemas no tengo una palabra para darles. Debo decirles, ve a la consejería, ve a hablar con mi pastor, ve a hablar con mi líder, oren por mí, ayúdenme. Estos son síntomas de que no conocemos la vida en el espíritu y así no le podemos servir a Dios. Somos inservibles en su obra. También cometemos el error de echarle la culpa a terceros, en especial al diablo. El diablo ya fue destruido en la cruz del Calvario. La culpa es nuestra. Somos producto de nuestras decisiones. Somos producto de nuestros pensamientos. Los invito para que tomen estas charlas informativas y las apropien a sus vidas. Ya saben que cualquier pregunta responderemos conforme el tema. El nacer de nuevo. Gracias a Dios que en su infinita misericordia Él nos permitió renacer para una esperanza viva e inmarcesible desde la perspectiva de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Gracias Dios Todopoderoso por el entendimiento del nuevo nacimiento. Este tema es muy importante ya que entrelaza lo que hemos venido hablando en cuanto al tema del arrepentimiento, el engendramiento, el nacer de nuevo, el crecimiento, y unimos todo para una práctica en medio de una sociedad. El nuevo nacimiento es clave entenderlo porque ha sido un tema muy distorsionado en la iglesia. Simplemente nos dicen que con repetir una oración de fe y ser bautizados hemos nacido de nuevo. Ahora, ese nuevo nacimiento en el plano del espíritu se efectuó por la resurrección del Señor, pero necesitamos arrebatarlo a nuestra vida en el plano terrenal. Es importante entender de qué trata arrebatar ese nuevo nacimiento a nuestra vida. Para eso, entonces, vamos a comenzar con ejemplos bíblicos desde la perspectiva de las parábolas, que las ubicamos en Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8. Entonces, ahí vemos claramente que hay 4 grupos de personas que fue despertado su espíritu, que fue engendrada la vida de Dios en su espíritu, pero vemos los diferentes patrones o manifestaciones que evitan que haya un rompimiento dentro de nuestro ser interior, que haya un rompimiento, como vemos en el caso de la semilla, para que se nazca, para que se crezca, para que empecemos a dar fruto. Entonces, por ejemplo, tenemos los del camino, que son personitas que oyen del Señor, reciben,
pero de pronto no les cuadra, de pronto con sus pensamientos, con su intelecto, de pronto no, como que no suena, no les suena bien, entonces rechazan la palabra y automáticamente se pierde la esencia. Entonces dice la palabra que viene el enemigo, el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, lo que realmente se implantó, se anula completamente de la vida de esa persona, de inmediato, al instante. El grupo siguiente se refiere a las de las piedras, que son personas que reciben con gozo, con entusiasmo, con alegría, pero en el momento de venir la tribulación, la aflicción, por causa de la palabra que se sembró, la palabra que fue implantada, entonces no aplicamos el entendimiento de la cruz del Calvario, de la muerte, de hacer morir, de destruir, de gobernar sobre todas esas tribulaciones y descubrir las raíces que hay, y simplemente nos atemorizamos, entramos en descontento, inclusive con el Dios Todopoderoso, que por qué me pasa todo esto, y me aparto, ¿sí? Entonces no avanzamos en el nuevo nacimiento. Viene el otro grupo que es de los espinos. Entonces aquí ya es un tema de los placeres de la vida, del mundo, de las riquezas, de todo lo que me absorbe y no me deja avanzar en el propósito eterno. Y viene un grupo que son los que perseveran para dar fruto. Ahí está la clave, ahí está la palabra clave: perseverar. ¿Perseverar en qué? En el entendimiento de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, de que se me manifiesta cualquier cosa o algo y yo tengo que derribarlo, hacerlo morir, romperme dentro de sí mismo para poder nacer de nuevo, empezar ese proceso. Entonces yo persevero en ese entendimiento. ¿Para qué? Para nacer, para nuevamente y desde esa perspectiva crecer y por consiguiente dar fruto. Entonces, por ejemplo, en mi vida personal, voy a contar un testimonio. Cuando yo comencé mi vida cristiana, yo oí del Señor, yo pasé al frente, repetí la oración de fe, me dijeron que tenía que bautizarme, y cuando me dijeron que tenía que bautizarme, que ese día iban a ser de nuevo. Entonces yo todo feliz, todo contento, ya soy un nacido de nuevo, ya soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí he hecho todo nuevo. Entonces suena muy bonito, suena hermoso, se agrada a nuestro corazón, pero me di cuenta al pasar el tiempo, los días, que volvía a hacer lo mismo, volvía a practicar lo mismo, era absorbido por el mundo, venían las tribulaciones y las aflicciones y no sabía qué hacer, era incrédulo en muchas cosas. Entonces empecé a preguntarme, aquí algo pasa, aquí hay algo raro. Dice la escritura que yo ya nací de nuevo, entonces ¿por qué vuelvo a ser la misma criatura de antes? Entonces, escudriñando la palabra, encontré una palabra en 1 Juan 3:9 que nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Claro, cuando yo oí esa palabra y me miraba a mí mismo de que yo seguía en prácticas, pues me di cuenta claramente que yo no había nacido de Dios, o sea que algo estaba pasando dentro de mi ser interior. Entonces eso me sirvió para escudriñar y para entender y comprender este tema tan maravilloso que estamos hablando. Empezar a romper. Entonces a partir de ese momento empecé a entender que tenía que romper, que tenía que apartarme de todo, que tenía que aprender a oír la voz de Dios dentro de mi ser interior, en mi corazón, para desprenderme absolutamente de todo y poder nacer, ¿sí? Ahora, cuando se nace, se puede ver. El Señor mismo lo dijo en Juan 3. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, si yo no veo el reino de Dios, pues no sirvo. No puedo, el Señor no me puede utilizar en su obra. Va a ser muy complejo servirle al Señor. Necesito ver cómo fui concebido, ver cómo el cielo, a través de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, nos otorgó la vida eterna para disfrutarla acá en el plano terrenal. Entonces, por eso es importante el tema de nacer de nuevo. En la medida que avancemos en estas charlas informativas, entonces vamos a entrelazar el nuevo nacimiento con el crecimiento, para que podamos comprender la evidencia de un fruto que permanece, un fruto que realmente
produce vida en una sociedad. Y así entender con evidencias espirituales y reales y testimoniales de qué trata el Evangelio del reino de los cielos. Adquirir una nueva naturaleza es un privilegio que Dios nos otorgó por medio de su Hijo Jesucristo. La palabra en Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese grano de trigo es Jesucristo. Él vino como Jesús de Nazaret, nacido de una mujer, virgen. Pero lo que murió fue Él, como carne. Murió fue la manera de pensar del hombre. Él nos dio testimonio de que podemos llevar una vida en rectitud y agradarle a Dios sobre todas las cosas. Y de ahí, de Jesucristo, salió una simiente, salió un fruto, que somos nosotros los que recibimos, los que aceptamos, los que vivimos la vida en el Espíritu, los nacidos de nuevo. En la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo en Juan 3, Nicodemo empieza a razonar con las cosas del Espíritu. Él dice cómo un hombre viejo puede entrar de nuevo al vientre de su madre. Y Jesús le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Pero este ver no es ver ángeles, ver a Dios en su trono, ver demonios. No, ese ver es entender las cosas del Espíritu. Es el discernimiento que adquirimos por medio del Espíritu. Pero esto es importante porque a veces Dios nos muestra en nuestro espíritu que debemos decir algo, debemos hacer algo, pero por lo que tenemos almacenado en nuestra memoria, dudamos de lo que Dios nos está dando. Porque Dios a todos nos habla por medio de nuestra conciencia, al que reconoció al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y al que no. Ya la persona decide si obedece a esa voz o no. Entonces en la vida práctica es obedecer la voz en nuestro interior. Es la voz de la conciencia. Dios nos habla a través de la conciencia. Un ejemplo, voy a decir una mentira, pero antes de que yo la diga, esa voz en mi conciencia me muestra que eso está mal. Yo tomo la decisión si obedezco esa voz o no. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que yo empiezo a hacer morir las mentiras en mi vida, hacerlas morir hasta que llegue un momento en que ya no diga mentiras ni por equivocación, porque he muerto en esa área. Y así con todas las áreas, con el mal genio. Hay gente que es explosiva, hay gente que se pone de mal genio por cualquier cosa. Debe hacer morir por el Espíritu esa faceta de su alma, que es el mal genio. Entonces cuando la persona se pone mal genio, en ese momento dice: Señor, llevo este mal genio a la cruz del Calvario y hago morir esta faceta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se da cuenta que ha nacido en esta área? Cuando ya no manifieste ese mal genio. Hay que tener muy en claro qué es el pecado, las obras de nuestra carne, pero también cuáles son las facetas del alma. En el alma están nuestras emociones, pensamientos y sentimientos. El hecho de que nazcamos de nuevo no quiere decir que ya el alma se anule. El alma siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que el espíritu es el que va a gobernar sobre el alma. Es normal que sienta mal genio porque hace parte de mis emociones, pero no me pueden llevar ese mal genio a explotar ni a decir malas palabras, porque el espíritu ahí mismo lo doblega. Ahí es cuando nazco en esa área. En la próxima charla, que es el crecimiento, trataremos mejor con este tema. Muchas bendiciones y gracias por su atención.